la gente le gusta sufrir, le gusta el dolor, le gusta el maltrato. Criatura de Dios, mi profe decía entonces que siempre que tú tengas que escoger entre algo impuro y o algo puro, tienes que ir con lo puro, siempre. Las reacciones químicas son iguales. Los reactivos que vas a encontrar, los vas a encontrar con cierto grado de contaminación. Nosotros siempre vamos a buscar ¿a quién? A las puras de corazón, toda la vida, así somos los hombres, siempre vamos a ir por la de corazón puro, la de sentimientos nobles. No nos importa el físico a los chicos, ¿ah? Para nada, ¿sí? Entonces, criatura de Dios, nosotros vamos a buscar, en este caso, en esta parte del tema, a solamente la porción pura. Créeme, por favor, a la porción pura. Mujer de poca fe. Entonces, cuando tengas un mineral, por ejemplo, este mineral, esta roquita, ahí está la roquita. Esta roquita, por ejemplo, es un mineral. ¿Ya? Es un mineral cualquiera, ¿ok? Es un mineral. Ahora, este mineral tiene cierto porcentaje de pureza. Por ejemplo, voy a decir que este mineral, el 80% es óxido de calcio, por ejemplo. Entonces, el 20% restante es impureza, es basurita que no sirve, que no te va a servir para nada. La basura se bota, ¿no? Sí, lo que no sirve, como dice por ahí Marisol es, ¿no? La que canta cumbia. Lo que no sirve para la basura, dice esa gran filósofa Marisol y la magia del norte. Sí, entonces, siempre que encuentres un material y te den el porcentaje de pureza, te vas a quedar con el porcentaje de pureza. ¿Ok? Te vas a quedar con el porcentaje de pureza. Entonces, si el mineral pesase, por ejemplo, 1 kilo, 1000 gramos de mineral, no voy a trabajar con todo esto, le voy a sacar su porcentaje de pureza, ya que en las reacciones químicas, ¿quién importa en las reacciones químicas? Lo acabo de decir, ¿ah? ¿Quién importa en una reacción química? Lo purito. Lo puro, lo puro. Lo puro, muy bien, Ana Pau, importa lo puro, ¿ok? Importa lo puro, siempre lo puro, por favor, lo puro de sentimientos, lo puro en reactivos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una roquita y esa roquita, ese mineral, tiene una masa de 1000 gramos, o lo mismo que es 1 kilo, pero su porcentaje de pureza es solo del 80%, le sacas el 80% y en realidad eso ¿cuánto me da? 800 gramos. Entonces, yo no voy a trabajar con el kilo entero, no, estaría cometiendo un error en estequiometría. Voy a trabajar solamente con la parte pura, con los 800 gramos. A eso se refiere. Hasta aquí, en esta pequeña intro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cosa que no te está quedando muy clara? Avísame, por favor. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Gracias, Ana Emilia, muy bien. Sí, todo claro. Todo claro. Bien, Rodrigo. Entonces nos vamos a la pregunta 4. A las criaturas talentosas que ya han ido avanzando su material, cuéntame, chisméame, ¿qué te salió en la 4? ¿Cuál es la clave que tú has marcado en la pregunta 4? Sorpréndeme, vamos, por Semana Santa, tu semana, ¿no? Es tu semana, si quieres recontra santo, recontra zanahoria. Sí, habla. ¿Cuál es la clave en la pregunta 9? Oh, perdón, 4. Clave la 4. Ah, no lo has hecho. No lo has hecho. Rosy, gracias, mamá. Gracias, perfecto. La respuesta es dedo. ¿Ok? La respuesta es dedo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a hacerla por si ahí no te queda claro. ¿Cuál es el problema en la 4? En la 4 te están hablando de la reacción, pero te están poniendo sus nombres. No te ponen la ecuación química. Te están por molestarte porque quieren fastidiarte, quieren hacerte renegar. Han colocado solamente los nombres creyendo de que tú no sabes las fórmulas, pero como tú eres un crack, eres un experto, sabes nombrar los compuestos. Y encima, para más complicación todavía, para hacerlo más complicado, han puesto el nombre en UPAC, y tú sabes nombrar en UPAC, así que esto es pan comido. A ver, vamos a la pregunta. Voy a copiar lo que me están pidiendo, ¿te parece? A ver, dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio? La pregunta entonces es clara, mis hermanos. ¿Cuál es la masa de hidróxido de sodio?
Esta es la pregunta. La voy a copiar. Ahí está. Esta es la pregunta. La masa de hidróxido de sodio. ¿Ok? ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio, dice, se pueden obtener tratando una muestra de 397,5 gramos? A partir, dice, a partir de 397,5 gramos de una piedra cuyo componente principal es el trioxocarbonato de disodio. Que no te sorprendan, el trioxocarbonato de disodio es este de acá. Su nombre común, carbonato de sodio. Su nombre IUPAC, trioxo, 3 oxígenos, trioxocarbonato, 2 sodios. Trioxocarbonato de disodio. Su nombre IUPAC y su nombre común sería carbonato de sodio. Pero hay un detalle, mis hermanos. Esta piedra no es un reactivo puro. Dice que tiene 20% de impurezas. Maldición. Aquí hay 20% de impurezas. O sea, esta piedra, esta masa no es una masa pura. Tiene impurezas. Las impurezas representan el 20%. Uy, qué complicado. Entonces, yo no voy a trabajar con este dato. A ver, vamos a ir poquito a poquito. Primero, identifícame la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La masa de hidróxido de sodio. Identifícame el dato. ¿Cuál es el dato? La masa de carbonato de sodio. Pero te dan un dato que es la masa de la piedra con todas las impurezas. Hay que quitarle la parte impura y quedarnos con la parte pura. No te olvides eso, por favor. Gracias, Ana Pau. Perfecto. Entonces, yo voy a quitarles el 20%. Si tienes una piedra, ojalá que nos alcance tiempo. A ver, ojalá que nos alcance espacio. A ver, voy a hacerlo por acá. De hecho, no debería hacerlo aquí. O sea, de hecho, deberías hacerlo de frente, una ecuación escribiendo ya. Pero por ahí hay alguna baby, alguna criatura que todavía no la tiene muy clara, así que voy a tener que dibujar. Para los peques que recién están empezando, ¿no? Como algunos de ustedes que recién ha salido del cole, como Miguelito, por ejemplo, que recién ha salido del colegio, y bueno, tiene dificultades de repente, lo voy a ayudar. ¿Ok? No, Miguelito es una de las criaturas más jovencitas que hay en promedio. Entonces, criatura de Dios, te dice que esta piedra tiene una masa de 397,5 gramos. ¿Está bien? Pero de esta piedra, el 20% es basura. Si el 20% es basurita, el 80% es la parte que me interesa, la parte pura, donde está el carbonato de sodio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, entonces yo inteligentemente le voy a sacar el 80% a la masa inicial. Le sacas entonces el 80% a la masa inicial. Y ahí vas a calcular, entonces, ahí vas a calcular, ¿por qué se burlan de mi amigo Miguelito? Si es una de las escrituras más jóvenes que hay en todo promedio. Vas a calcular que la masa en realidad ya no es 397. ¿Cuánto me da esto? 318 grados. Mira, el reactivo puro, sacándole ya el porcentaje de pureza, no es 397, es menos, porque el 20% es basura. Solo me ha quedado 318 gramos. Ese es el dato. Ese es el dato. ¿Ok? Hasta aquí, en lo que acabo de hacer. Alguna criatura que tenga dificultad, hable ahora o calle para siempre. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Me asusta tu silencio? Angelita, gracias. Sí, se entiende. Gracias, Sí, mamá. profe. Nadie tiene problemas en esta parte, ¿verdad? Todo bien, chévere. Una vez que sabes cuál es el dato que vas a trabajar, el resto es lo mismo. Repetirlo, profe, por favor. Rodrigo. Rodrigo, Sí, ¿ayudas? profe, sino que se fue un rato el internet y no pero... escuché lo que dijo. Ok, tranquilo, no pasa nada. A ver, criatura. Rodrigo, mira, lo que hicimos es esto, ¿ah? Mira, yo quiero calcular la masa de hidróxido de sodio en una reacción. Vamos a colocar de una vez la reacción, ¿ya?
De una vez colocamos la reacción. Ah, la reacción no nos la dan, ¿no? Nos la cuentan. Se pasa la gente, nos la cuentan nomás. A ver, dice trioxocarbonato de disodio. Trioxo, 3 oxígenos, carbonato y 2 sodios. Trioxocarbonato de disodio. Ese es el trioxocarbonato de disodio. ¿Está bien? Así se formula. Más hidróxido de calcio. Estoy colocando la ecuación, ¿ah? Más hidróxido de calcio. Eso me va a dar, dice, hidróxido de sodio, más trioxocarbonato de calcio. Trioxocarbonato de calcio. Ahí está. Listo, ya lo formulé. ¿Ok? Ahora, otra cosita más. Chécate el balance, ¿ah? No te olvides que tienes que estar muy atento al balance. 2 sodios, 2 sodios. CO3, un CO3, un calcio, 2 hidrógenos y 2 oxígenos, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Balanceado. Solo faltaba el 2. Listo. Pero ahora sí, Rodrigo, todavía no te explico. Rodrigo, escúchame. Entonces, la pregunta es por la masa de hidróxido de sodio. Entonces, tus ojitos hechiceros se concentran en el hidróxido de sodio. ¿Está bien? A partir de carbonato de sodio. A partir de carbonato de sodio. Pero hay un detalle. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Ya sabes resolver. Pero acá te están dando un dato adicional. Te hablan de impurezas. ¿Qué significa eso? Que toda esta masa en realidad es un material que tiene basurita. Yo no trabajo con basuritas. Trabajo con reactivos puros. Siempre con lo puro, ya te lo dije. Entonces, si toda la piedra tiene una masa de 397,5 gramos, pero ahí está incluida la basurita que tiene un 20% de basura. Si el 20% es basurita, el 80% restante será el reactivo puro, por lógica. Entonces, a esta piedra le sacas el 80%. El 80% de 397,5 es 318. Entonces, mi dato, Rodrigo, es 318. Con él voy a trabajar, no con él. Trabajas con este dato. Rodrigo, ¿se entiende, hermano? ¿O se lo volvió a ir el internet? Rodrigo. Bueno, está. Se volvió a ir. Rayos. Ya, ok. Pucha, ya, esperemos que se conecte. Ahora Rodrigo, que está con problemas en la conexión. Listo. Entonces, todos de acuerdo en que este es el dato que voy a usar. Ahora sí, mira, me piden la masa de hidróxido, o sea, me están pidiendo masa, y me dan dato, masa del carbonato. Tiene que estar en masa. ¿Qué te dice esta relación, criaturita? ¿Qué te enseñé ayer? Ayer y la semana pasada también. ¿Qué te está diciendo? Lee la reacción, por favor. ¿Qué dice esta reacción? Lee, solamente para ellos dos. ¿Qué dice? Una mol de él va a producirme 2 moles de él. 2 moles. La relación es de 1 a 2. Rodrigo, ¿volviste? Sí, profe. Escucha, volví a explicar y te la perdí. Gracias. Sí, entendí ya. Ah, ok. Así estabas. Ok. Entonces, mira, 1 mol de él va a reaccionar y me va a dar 2 moles de él. Pero yo no quiero en moles. La pregunta está en masa y el dato también. Entonces prefiero expresarlo en masa. ¿Cuál es el dato en masa? Está en el problema. ¿Ah? Dice que el trioxocarbonato de disodio tiene una masa de 106. Ahí está como dato. Masa molar, 106 gramos. Ah, ya. Entonces, 1 mol de él pesa 106 gramos. Él también es dato, mira. Dice que su masa molar es 40, pero son 2 moles, no te olvides. O sea, será 80, ¿no? 2 por 40. Ya tienes la relación estequiométrica. Ahora sí, vamos a resolver el problemita. Criatura, ¿cómo hacíamos? Copias el dato. 300, este es el dato, ¿ah? 318. ¿Cuánto tienes, ah? 318 gramos de el bicarbonato, o perdón, el carbonato de sodio. Yo quiero calcular la masa de hidróxido. Así que voy a multiplicar esto por un factor unitario. ¿Cuál es ese factor unitario?
que con 106 gramos de él, eso va abajo porque es lo que tengo como dato, con 106 gramos del carbonato de sodio, ¿cuánto obtengo de él? Ah, bueno, de él tienes 80 gramos. De el hidróxido. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿No me están pidiendo la masa del hidróxido de sodio? ¿No me pides masa de hidróxido de sodio? Mira, acá están las unidades. Siempre chécate las unidades. Simplificamos. Ok. Gramos de carbonato de sodio. Con gramos de carbonato de sodio se van. Sería 318 por 3. Sería 18. Va 1. Ya. 106ava 1. 106ava 3. 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. Y 24 con un 0, eso es 240. Entonces, criaturita, ¿cuánto te debe salir ahí? 240 gramos de hidróxido de sodio. Y esa es la respuesta. Mira, ahí tienes el problema. ¿Dónde estaba la complejidad? No hay complejidad, no hay dificultad. Clave dedito, muy bien. ¿Dudas en la 4? ¿Alguna duda en la 4? Inquietud, preguntas en la 4. Nada, ¿todo bien? Me dices que todo bien, yo sí Sí, creo. todo bien. Todo bien. Todo bien, profe. Todo Chévere. bien. Vamos entonces a otra pregunta. Perdóname, estoy hablando hace rato y no me daba cuenta. ¿Cuál es la clave de la 11? Gracias, Macarena. Vivi dice beso. A ver, vamos a ver. La 11. ¿Nadie más? ¿Solamente Vivi ha hecho la pregunta 11? ¿En serio? Criatura, no me rompas el corazón, ¿ah? No se hace eso en Semana Santa. Nadie más la 11, de verdad. Miguelito, tú que eres un talento. ¿Dónde está mi amiga Iramí? ¿Qué fue? Rodrigo. Nuestra amiga Kimberly. Ana Pau, tampoco. Yarlet, nada. Roxanita. Francesca, Sebastián, nadie. CO2. A ver, vamos a ver. Sí, profe, en la 11 la reacción no es CO2 en vez de CO3. Ok, qué inteligentes, perfecto. Hay un error en la pregunta 11. Tienes razón. Por eso no te salía, ¿no? Con razón. Yo te estoy exigiendo que hagas algo que está mal. Tienes toda la razón, ¿Ve, gracias. profe? Claro. Gracias, mamá. Gracias, Ana Pau. Hay un problema en la 11. Hay una corrección, ¿ya? No es CO3. El CO3 no existe. Es CO2. ¿Ya? Es CO2. Listo. Vamos a la pregunta. Yo estoy exigiendo algo que no. Dame una chance que voy a cambiar.
Entonces, voy leyendo la 11. La 11 dice, los gramos de óxido de calcio. Me estás pidiendo los gramos de óxido de calcio. Un minutito. Ya. Me pides los gramos de óxido de calcio. ¿Está bien? Voy a copiar la pregunta. La pregunta es la masa de óxido de calcio. Esta es la pregunta, ¿ah? Los gramos de óxido de calcio. ¿Listo? ¿Qué se producen al descomponer 20 gramos de un mineral? Ah, ya. Al descomponer 20 gramos de un mineral. Pero este mineral tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que este mineral no es el reactivo. Dentro del mineral recién está el reactivo que tiene el 50%. O sea, este mineral, el 50% de este mineral es carbonato de calcio, que es lo que me importa. No me importa toda la piedra, no me importa el mineral, me importa solo el carbonato de calcio. Si 20 gramos es el peso de toda la piedra y el 50% es el carbonato de calcio, o sea, la mitad, ¿cuánto tengo de carbonato de calcio? ¿Cuánto tengo? 4% de la piedra. ¿Cuánto? 4%. No te estoy escuchando bien. ¿Por ciento no? ¿Ah? ¿Por ciento no? Gramos, exacto. Oye, se está diciendo lo siguiente. A ver, creo que no se entendió bien. Yo tengo un mineral. Este mineral tiene 20 gramos. La masa del mineral es 20 gramos. Esa es la masa de todo el mineral. Pero el mineral tiene impurezas. Dice que la mitad es basura y la otra mitad es el reactivo que me importa. ¿Cuál es la mitad de 20? 10, pues, ¿no? ¿Sí? La mitad de 20 es 10. Entonces, no voy a trabajar con 20 gramos, sino voy a trabajar solo con el 50%. Entonces, ¿cuál es el dato en realidad? 10. Entonces, hay 10 gramos del reactivo que me importa. Este es el dato. No voy a usar los 20, ¿no? Porque en esos 20, la mitad es basura y la mitad, dice que la mitad es carbonato de calcio. Al descomponer 20 gramos de mineral con 50% de calcio. Este mineral tiene 50% de calcio. ¿Listo? Entonces, trabajo con él. Él es el dato. ¿Sí? Ya está. Se acabó el problema. Vamos a la reacción. La reacción es sencilla. La reacción dice carbonato de calcio, óxido de calcio y CO2. Corrección no es 3, es 2. Si te fijas en el balance, es otro detalle, seguramente que por eso no te salió la 11, porque tenías problemas al balancear. Ya está balanceado, verifícalo. Y te están preguntando, vamos a la pregunta. Me preguntan por la masa del óxido de calcio, se te preguntan por él, y te dan como dato la masa de carbonato de calcio. El dato es él. Pero fíjate que te hablan de masa acá y masa acá. No lo voy a dejar en moles, ¿no? Porque yo sé que es una mol de él, me va a dar una mol de él. Pero como te piden esto en masa, y el dato también está en masa, prefiero dejarlo esto no en términos de moles, sino en masa. Una mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. No sé si está todo el problema. Sí, peso fórmula 100, dice. PF 100, ahí está. Y el óxido de calcio, también es dato, tiene una masa de 56 gramos de óxido de calcio. Aquí está tu factor unitario, tu equivalencia. Si deseas, haz la regla de 3, ¿ah? Si con 100 gramos obtengo 56 gramos de él, con 10 gramos, ¿cuánto obtendré? Y haces tu regla de 3. Se acabó. Es lo mismo que hacemos, solo que yo lo hago de esta manera. Este es mi factor unitario. Entonces, ¿cómo hacíamos?
Copias el dato, fíjate que el dato es copias el dato, tengo 10 gramos de carbonato de calcio, pero voy a multiplicar esto por un factor unitario. Lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Qué cosa quiero? Masa de óxido de calcio. ¿Y qué cosa tengo como dato? Masa de carbonato de calcio. ¿Cuál es la relación entre la masa del óxido de calcio y la masa de carbonato de calcio? Lo que quiero sobre lo que tengo. 56 gramos de carbonato de, 56 gramos de óxido de calcio se obtienen a partir de 100 gramos de carbonato de calcio. Esa es la equivalencia, mira. Esa es la equivalencia. Simplificamos gramos de carbonato con gramos de carbonato, un 0 con un 0, 56 entre 10, eso es 5,6 gramos de óxido de calcio. Clave entonces en la 11, bichota. Hasta ahí la pregunta 11. ¿Dudas en la 11? Mira, es igualita a la 4, solo que incluso esta es más fácil porque tiene números más sencillos de operar. ¿Alguna duda en la pregunta 11? No hay dudas, seguro, ¿no? Mira, Claro, profe. Rodri, Todo claro, profe. chévere, hermano, perfecto, todo claro. Ahora, ya. La 14 también es igual. Es idéntica, la 14 es idéntica. No sé si podemos hacer la 14 por ahí. Antes de hacer la 14, vamos de frente a la parte que falta. ¿Ya? A ver, no solamente evaluamos el porcentaje de pureza de reactivos. Otra cosa que evaluamos es la eficiencia de la reacción, o también llamado el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere o de qué hablamos en esta parte de rendimiento de reacción? ¿Alguien me puede decir de qué trata esto de rendimiento? Juan, ¿me puedes decir de qué trata el rendimiento de la reacción? Oye, no lo veo muy nítido. ¿Tú ves claro la imagen? Yo no lo veo tan nítido, ¿ah? Sí, ¿Se ve profesor, bien? claro. Sí. Sí se ve bien. Sí, profe. Sí. Ah, estamos con quechua. Ok. Muy bien. Eso es lo bueno de viajar, ¿no? Viajar te abre muchos horizontes y puedes incluso aprender idiomas. Muy bien, Adrianita, nuestra amiga turista. ¿Alguien que nos explique qué es el rendimiento de reacción? La ¿Nadie? eficiencia, profe. Claro, el rendimiento o eficiencia. ¿Qué significa? Creo que era algo sobre el valor real y que se obtenía, no, que era la cantidad obtenida o algo así, creo. Ya, sí. A ver, vamos a aclarar esta situación. Criatura, te contaré que las reacciones en realidad no se dan al 100%. Dame un ratito, ya, dame un ratito. Perfecto. Entonces, cantidad teórica y cantidad real, exactamente. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a jugar con alguien. A ver, vamos a jugar con... Ah, Abelito está por acá. Abelito. Te acabo de ver recién. Eres muy callado, Abelito. Qué bueno volver a verte o volver a saber de ti. A ver, vamos a ver. ¿A quién fastidiamos? Vamos a fastidiar a alguien que... Vamos a fastidiar a mi amigo Robotín, ¿ya?
Robotín, puedes colaborar con nosotros, ¿verdad? A ver, vamos a fastidiar a mi amigo Robotín. Te contaré que las reacciones no se dan al 100%. Siempre hay errores. Lamentablemente, si nosotros mezclamos, por ejemplo, 100 gramos de carbonato de calcio, no se van a obtener 56 gramos de óxido. Eso es lo que en teoría deberíamos obtener. Pero en la vida real, cuando tú trabajas en un laboratorio, no pasa eso. Lamentablemente, eso no sucede. ¿Por qué? Hay muchos errores cuando uno trabaja en el laboratorio. Sí, hay demasiados errores. Imagínate que nuestro amigo Juan, popularmente, yo lo digo de cariño Robotín, sí, Juan, ¿tienes alguna crush alguien en especial, Juan? No en este salón, o sea, si tienen en este salón, no hay problema, pero lo digo en general. ¿Puedes decir quién es tu crush? La Milechi. Ok, ya, está bien. Imaginemos que Juan está trabajando en el laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace Juan en el laboratorio? Hace esto, mi amigo Juan, ¿ah? Tiene su tubito de ensayo, está su tubito de ensayo, ¿sí? Aquí hay un líquido, hay un reactivo, y él va a preparar una reacción en un vaso de precipitado. Ahí está su vasito de precipitado. Ahí está su vasito de precipitado, algo así. Algo así. ¿Sí? Entonces acá ya tiene un reactivo. Juan ya está listo para preparar su reacción. Y necesita llevar 2 mililitros de esta sustancia a este vaso para que se dé su reacción. Él ha hecho sus cálculos, ha hecho el balance estequiométrico, porque sabe estequiometría, obvio. Entonces, él quiere llevar 2 mililitros de esta sustancia y echarlas acá. Pero acá no hay 2 mililitros, aquí hay más. Él solo debe coger pequeña cantidad. No puede agarrar y echar al ojo, ¿no? Sería un suicidio echar eso al ojo. ¿Por qué? Porque vas a tener una reacción no exacta. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Lo que hacemos es agarrar un aparatito especial para traspasar volúmenes. Normalmente usamos la pipeta, ¿sí? No sé si has visto alguna vez una pipeta. ¿Sabes qué es una pipeta? Tenía aquí, pero lo devolví, lo dejé en la universidad, así que no te puedo mostrar. Sí tenía uno en mi cuarto. La pipeta, para los que no conocen, es un aparatito especial de vidrio, como un lapicerito, ¿ok? Como un lapicerito, pero que tiene una graduación. O sea, una escala, ¿no? Ahí está, es algo más o menos así. Con una puntita. Y acá tiene medidas, ¿no? Tiene ahí una escala, está graduado o gradado, se le dice. Sí, ahí está la pipeta. Entonces, con la pipeta, mi amigo Juan va a agarrar y va a coger el reactivo que quiere para llevarlo a su reacción. No va a chupar, obvio, porque Juan es inteligente, Juan no chupa, ¿sí? Los reactivos no se chupan, por si acaso. Te lo puedes pasar y te vas a enfermar, puede ser algo tóxico y te puedes hasta morir, por si acaso, no se chupa. Hay un aparatito especial que se llama bombilla de succión, una perita de goma, ¿sí? Con la cual aplastas y absorbe. Y absorbe hasta el nivel que él necesita. Juan necesita 2 mililitros. Entonces agarra mi amigo Juan su pipeta, succiona 2 mililitros y los va a llevar a su vasito. Pero justo en ese momento se distrae porque pasa su crash, ¿sí? Él está haciendo esta operación y voltea y pasa a Milet, ¿sí? Pasa a Milet Figueroa. Y él se muere por Milet Figueroa. Entonces, se le va a escapar una gotita a mi amigo Juan. ¿Sí? Al ver a Milet Figueroa, la Kardashian, entonces a mi amigo Juancito se le escapa una gotita. Oye, enfermo, una gotita de reactivo. ¿Sí? Debería echar todo acá, pero una gotita cae y cae fuera del recipiente porque está distraído. ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué va a provocar, pequeño enfermo? ¿Qué va a provocar eso? Que la reacción ya no se dé exactamente como tú querías. Se va a dar en menor proporción. ¿Sí? No va a ser exacta, el rendimiento va a ser menor. Tú deberías o quisieras producir 56 gramos. Lo siento, como se le escapó tu gotita, ya no se va a producir esa cantidad, se va a producir menos. ¿Ya? Se va a producir menos. Ese es un error muy frecuente en el laboratorio.
Por eso es que hablamos de rendimiento de reacción. Ahora, también, por ejemplo, la Kardashian, dices, ¿no? Por ejemplo, el material es de vidrio, criatura. El material es vidrio. Y los reactivos pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Se pueden quedar, alguna parte del reactivo puede quedarse adherida a las paredes del recipiente. Yo agarré la pipeta y trasvasé cierta cantidad, eché todo lo que pude, pero en las paredes del tubo de vidrio se ha quedado impregnada cierta cantidad de reactivo. Incluso acá en la puntita también se queda cierta cantidad que no llega a caer completamente. Siempre hay algo que se está quedando. ¿Qué significa entonces? Que en realidad no estás echando los 2 mililitros exactamente. Hay un error. Esos errores entonces van a provocar que las reacciones no sean eficientes al 100%. Hay una eficiencia menor al 100%. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Gracias, amigo Robotín, por prestarte para el ejemplo. Buena crash, ¿eh? Buena crash. ¿Se entiende lo que te acabo de decir? Gracias, hermano. ¿Alguien tiene dudas en lo que acabo de decir? Entonces, lo que te quiero decir es que en realidad las reacciones no se van a dar al 100%. No pasa. ¿Sí? No pasa. Hay muchos errores. Hay más errores incluso. Yo te he comentado solamente un par. Yo te he comentado la distracción del instrumentalista, la distracción del químico o del operario de laboratorio, del laboratorista, que en este caso era mi amigo Robotín que se distrajo, o el otro error es el uso de materiales de vidrio, que también provoca errores. No son los únicos. Hay más errores. Calibraciones en la balanza. Tu balanza puede estar mal calibrada y puede expresar menor cantidad de la que necesitas. Por ahí eres un poquito ciego y vas a leer algo que en realidad no es lo adecuado. Recuerda que el ojo te puede engañar. El ojo te puede engañar. Puedes ver algo que en realidad no es. Entonces hay muchos errores, no te preocupes, eso se puede solucionar, siempre tratando de trabajar con la mayor precisión posible. Una persona que va al laboratorio tiene que ser muy meticulosa. Por eso es que la gente distraída, la gente que hace las cosas por hacer, la gente que está desesperada por apenas toque la campana, meter sus cosas a la mochila e irse a su casa, o viene un ovni y te abduce. No, eso ya muy... No, ya, déjala ya, Adriana, ya mucho ya, demasiado ya. Los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos que sí pasan. O sea, sí ha pasado, a mí me ha pasado. Sí, pero ya el ovni es un poquito más exagerado, por favor, deja de consumir eso. ¿Eh? Por favor, nomás te voy a decir que eso hace daño, y esto mata las neuronas. Criatura de Dios. Entonces, vamos a hablar del rendimiento de la reacción. ¿Cómo se calcula el rendimiento de la reacción? ¿Cómo se calcula el rendimiento de la reacción? Nosotros podemos calcular el rendimiento de la reacción, también conocido como eficiencia, de esta manera. El valor real, lo que me dijo mi amiga Yasmín Yarlet hace ratito. Valor real, mi amiga Lucila también me parece que lo mencionó. Valor real sobre el valor teórico y todo eso lo multiplicas. Ese es el porcentaje, o eso es lo que es el porcentaje. ¿Ok? Ahora, otra cosita. Tienes que recordar que el valor real, que le voy a poner BR, es menor que el valor teórico. Jamás este número va a ser mayor que este número. Nunca va a pasar. ¿Sí? Podrían ser iguales, ya, pero eso, cuando si fuesen iguales, significa que la reacción es eficiente al 100%. Y eso también es hipotético porque en la realidad no pasa. ¿Sí? Así que por eso el valor real debe ser menor al valor teórico. Otra cosa. ¿Con cuál de estos datos voy a trabajar estequiométricamente? El valor real solamente te sirve cuando aplicas esta fórmula o cuando tratas de calcular la cantidad que produces en realidad. Pero estequiométricamente, todo lo que estamos trabajando hasta ahora, esto de acá en base a la ecuación, estos cálculos en base a la ecuación, estequiométricamente hablando, ¿con quién trabajamos? Con el valor teórico. Se usa entonces, para calcular el valor teórico, se usa la estequiometría.
¿Qué? Entonces, para el valor real, no, no. Porque todo lo que nosotros hagamos es teórico, ¿sí? Todo lo que estamos calculando en el papel, ¿sí? En tu hoja, en tu cuaderno, es un valor teórico. Entonces, el valor teórico lo vamos a trabajar acá. Y el valor real normalmente es dato del problema, o te piden calcularlo, pero el dato del problema va a ser el real. Así que no vas a trabajar mucho con el valor real, solamente en la parte final del problema. ¿Cuál es el truco en este tipo de problemas? El truco en este tipo de problemas es identificar quién es el valor real y quién es el valor real. Y no creas que es tan sencillo. Mucha gente se complica la vida y confunde a estos dos valores. ¿Dónde está el secreto para identificarlos bien? En la interpretación del problema. Y para interpretar bien el problema, tú tienes que saber leer, o sea, verbal. Si no sabes verbal, eres una bestia en verbal, no te ofendas. Estoy diciendo sin ánimos de ofenderte. Si eres malo en verbal, no vas a poder plantear el problema. Tienes que tener una buena comprensión lectora. No es lo mismo valor real que valor teórico. Es importante que los puedas reconocer. Y una ayuda para reconocerlos es que siempre el valor real es menor al valor teórico. ¿Ya? Listo. Con esa ligera teoría, entonces pasamos a resolver los problemas. Déjame tomarle screenshot a la pantalla para poder compartir después la foto. Profesor, Dime, mamá. ¿y el valor teórico me lo van a dar de dato, el problema, o cómo? A veces Ya, no. profe. A Gracias. veces sí. Por eso es que el detalle es leer bonito e interpretar. Porque a veces no te dan el valor. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver entonces un problemita de estos. Donde hay eficiencia de la reacción. Me parece que la 5. La 5 está sencilla, ¿no? La 5 tampoco hemos resuelto. ¿Qué marcarías en la pregunta 5? ¿Cuál es tu clave en la pregunta 5? A ver, el buen Miguelito dice la B. Efectivamente, perfecto, perfecto. Ana Pau, Yarlet. ¿Te das cuenta? Muy bien, Antonella. Genial. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya me alegraste, ya me alegraste. Estamos bien, perfecto, Roxana. Hay nivel. Si estás pudiendo resolver los problemas, si te están saliendo, estás intentando, es porque estamos bien, estamos por buen camino. Intenta, intenta. Ahora, obvio, vas a encontrarte con problemas un poquito más pesados. Ahí es donde entra mi participación, ¿no? Ahí te ayudo. Ahorita hacemos la 18, tranquilo. ¿Ya? Pero igual, intenta. Si tú ya hiciste la 5, mira que con la 5 ya acabamos hasta la pregunta 8, ¿no? Profe, ¿Ya? Dime, mamá. una pregunta. En la pregunta 14, ¿está bien la reacción? En la 14, Ajá. 5 azufre. ¿Cuál es tu dificultad? O sea, no sé si la reacción está bien. ¿Está bien la reacción? ¿Es esa? Sí, sí está bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No puedes balancearlo? No, no, solo quería saber eso. Ya, profe, Ah, gracias. ya. Ya, ok. Ya, está bien, intenta. Me avisas, ¿ah? Me avisas. Vamos entonces a la pregunta 5. Para aquellas criaturas que recién están empezando, son babies que recién están viendo esta parte, no te asustes, es sencillo. A ver, ¿qué dice el problema? Si 300 gramos de trioxocarbonato de calcio, ya. Entonces, dice el problema que sí, atento si 300 gramos de trioxocarbonato de calcio. Ya hemos hablado del trioxocarbonato en la pregunta 4, ¿no? El trioxocarbonato de calcio. Dice que si estos 300 gramos producen 84 gramos de monóxido de calcio, si yo con 300 gramos de carbonato de calcio produzco 84 gramos de monóxido de calcio, ¿sí? Y además dióxido de carbono, determine el rendimiento. ¿Ok? Entonces, aquí el secreto es leer bonito el problema, porque ya te están dando una información. Te dicen que a partir de 300 gramos de carbonato de calcio se van a producir, en tu mano vas a obtener, ahí está, voy a tener
voy a producir. Se producen, es un hecho, ¿me entiendes? Se producen, es un hecho. No dice se deberían producir, dice se producen. ¿Qué es entonces eso? ¿Es el valor real o el valor teórico? ¿Qué me dices? Es un hecho, ya se produjeron, se Valor producen real. 84 gramos. Es el valor real. Excelente, hermano. Es el valor real. Este entonces es el valor real. Y recuerda que el valor real no lo usamos geométricamente, lo usamos al final. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento? Te están pidiendo calcular el rendimiento. La pregunta es el rendimiento. Para calcular el rendimiento, entonces, ¿qué necesitas? El valor real, que ya lo tienes, y el valor teórico. No tengo el valor teórico, hay que calcular. ¿Y cómo calculo el valor teórico? Por estequiometría. Entonces, tenemos que calcular primero el valor teórico. Ese es el detalle acá. Esa es la pregunta, calcular el valor teórico. ¿Cómo el valor teórico? O sea, lo que en teoría se debería producir. ¿Cuánto de óxido de calcio se debería producir en teoría? Y eso sale por estequiometría. Vamos a ver entonces la ecuación. La ecuación química es esta. Está balanceada, ya la hemos visto hace ratito. Me están hablando como dato. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el datito? 300 gramos de carbonato de calcio. El dato es el carbonato de calcio. Entonces, y también te hablan y te preguntan por el valor teórico del óxido de calcio. Entonces te vas a concentrar en ellos dos. ¿Ok? Ahora, fíjate que el dato es masa y el valor real está en gramos. El valor teórico también debería estar en gramos. Entonces voy a calcular esto en gramos. Listo. Esto es una mol con una mol. En masa, una mol pesa 100 gramos y en masa, una mol pesa 56 gramos. Ojo, eso está como dato en el problema. ¿Ya? ¿O no? Bueno, no, está como está el calcio, el carbono y el oxígeno, ¿no? Tú puedes sumarlo, ¿no? 40, 12, 16 por 3, 48, suman 100. 40 y oxígeno 16, 40 más 16, 56. Listo. Entonces, haces lo siguiente. Lo puedes hacer por regla de 3 también, ¿no? Si alguno de ustedes maneja regla de 3, yo no me resiento. Entonces, voy a copiar el dato. Tengo 300 gramos de carbonato de calcio y necesito saber, a partir de 300 gramos de carbonato de calcio, cuánto en teoría, porque recuerda que esto, acá se trabaja solo valor teórico, en teoría, ¿cuánto de óxido de calcio se debe producir en teoría? Sabiendo que cada 100 gramos de carbonato de calcio, esto sale de acá, ojo, cada 100 gramos de él me dan 56 gramos del óxido de calcio, del CaO. Listo. Entonces, ahí estoy calculando qué cosa, el valor teórico. Estequiométricamente solo se trabaja con valores teóricos. Ahí está, se van gramos de carbonato y te queda gramos de óxido de calcio. 0 con 0, 0 con 0, 56 por 3. 6 por 3, 18, va 1, 15 y 1, 16. En teoría, mis hermanos, debo producir 168 gramos de óxido de calcio. Pero no pasa eso. Mira qué dice el problema, que en realidad se produce solo 84. ¿Y se cumple esto, sí o no? El valor real, que es 84, es menor que el valor teórico. Se cumple, claro que se cumple. Entonces, ya sabes que en realidad están produciendo 84, pero en teoría, ¿cuánto deberías producir? 168. Eso es todo. ¿Qué me estás pidiendo en el problema? El porcentaje de eficiencia, ¿no? Entonces, calculamos el porcentaje de eficiencia. Entonces, ¿cómo calcular el porcentaje de eficiencia? O rendimiento. El valor real sobre el valor teórico por 100. Entonces, ¿cuál es el valor real?
Profe, ¿no sería 150? ¿Cuál? ¿Cuál, Por un Rodri? medio, ¿no? Y en la Ah, operación, profe. ok, esto de acá, a ver, vamos a ver. Valor real, 84. Valor teórico, 168. Y por 100. ¿Listo? 84ava 1, 84ava 2, mitad 1, mitad 5. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento? 50%. ¿A eso te referías? ¿A esta operación o te refieres a otra cosa? Rodrigo. No, profe, me confundí. Ah, pero ya está claro, ¿está claro? Sí, profe. Ya está, listo. Entonces, ahí está el problema, sí. ¿Sí? Así se trabaja con porcentajes de eficiencia o rendimiento de reacción. Ojo, en el rendimiento solo se analizan los productos, ¿ah? No estoy analizando los reactantes, porque la eficiencia se ve en los productos. La pureza de reactivos es en reactantes, en reactivos. Y el rendimiento es en productos, ¿ya? Es otra diferencia. Listo. Entonces, ¿alguien tiene dudas en las 5? ¿Alguno de ustedes tiene dudas en las 5? ¿Podría repetir la última parte, profe? Disculpe. ¿Cuál? ¿Esta de acá? ¿La chiquita? Sí, profe. A Rendimiento. ver, no, tranquilo. A ver, escúchame. Lo que me piden en el problema es calcular el rendimiento, ¿ya? Me piden calcular el rendimiento. Es la pregunta, ¿ya? Y que el rendimiento lo calculas dividiendo el valor real entre el valor teórico. Ahora, como no tengo el valor teórico, por eso primero estoy calculando el valor teórico. Primero calcular el valor teórico. ¿Sí? Para este problema. El valor real sí está. Fíjate, era dato del problema. Dice que se producen los, vas a tener ahí delante de ti 84 gramos. Ese es el valor en realidad, el valor real. Ya tienes el valor real, acabas de calcular el valor teórico y todo por 100. Simplemente es esa operación. Valor real entre el valor teórico por 100. Solamente es una multiplicación y una división. Rodrigo, ¿estás seguro que queda claro? Me huele que no. Sí, Rodrigo, profe, gracias. ya está, seguro, ¿no? Ahora, la pregunta 8, lo voy a hacer después. No te quiero marear, si no quiero noquearte, porque es una pregunta que implica algunas cositas más. La respuesta es dedo en la pregunta 8. Si alguien lo ha intentado o ya lo ha sacado, o ya lo han hecho, la 8 debe salirte dedo. Y hay un error en la 8. ¿Sí? La primera reacción, corrígelo por favor e inténtalo. Lo vamos a ver más adelante, pero no te quiero noquear, que es un poquito más fastidiosa, más operativa. La reacción debe ser esta, para aquellas criaturas que lo están intentando. Acá, en vez de oxígeno, es agua. ¿Sí? Es 2 de agua. ¿Ya? Dice oxígeno, no, es agua. Acá decía oxígeno, no, debe ser agua. Es la única corrección en la 8, con eso te sale. ¿Ya? Con eso te sale. Seguramente que lo vas a intentar. Pregunta 8.2. Vamos a la 9. Profesor, siempre el monóxido de calcio va a ser 56 gramos, ¿no? Sí, claro, porque el calcio es... ¿Cuál es el peso del calcio? 40. ¿Y cuál es el peso del oxígeno? 16. Siempre 56. Una mola, una mola. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Esmeraldita, me parece que estás con sueño. Tengo esa sensación. ¿Estás bien? Sí, ya. Mira, voy a confiar en ti. Te voy a preguntar entonces para que no te pierdas. Vamos a la pregunta 9. ¿Alguien tiene clave en la pregunta 9? La 8 lo vamos a dejar en stand-by todavía. No te preocupes que la vamos a hacer. Me avisas, pero vamos a hacer antes de la 8, la 9. ¿Ya? La 8 sale el 12, ¿ah? Por si acaso. Ya te estoy dando tu clavecita. Oh. ¿Tomé foto de esto? Sí, tomé. Me estoy mareando. Listo.
A ver, ¿cuál sería tu clave en la 9? ¿Alguien tiene clave en la 9? Mira que no me dan números, oye, pucha. No me están dando los números. Igual sale, puedes ponerle letras. Si deseas, ponle letras. Si deseas, ponle valores numéricos para que se te haga más cómodo, como quieras. Clave de la pregunta 9. ¿Nadie? Vamos, salón 3, vamos, salón 3. Macarena, bien. Ya, Rodrigo, ok. Ya, a ver. Ana Pau, muy bien, la clave es D. ¿Sí? La clave es D. ¿Ya? A ver, vamos a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La 9, criatura, se resuelve de esta manera. ¿Ya? Se resuelve de esta manera. Dice el problema, si reaccionan volúmenes iguales de reactantes en la combustión completa. A ver, primero tienes que tener en cuenta que no te dan la reacción, no te la dan, pero te ponen que es una combustión completa. Así que tú tienes que construir la ecuación, la reacción química. Es metano, para que haya combustión completa debe haber oxígeno, y la combustión completa libera CO2 y además agua. Eso es lo que nos colocan. Tú tienes que colocarlo porque te dicen que es una combustión completa. Además, tienes que checar que esté balanceado. Un carbono, 4 hidrógenos, oxígenos, aquí hay 2 y aquí 2, 4, entonces aquí hay un 2. Listo, esa es la ecuación balanceada. Balance. Ahora, fíjate algo más. No te están hablando de moles, te están hablando, muy bien, Miguelito, te están hablando de volúmenes. Bueno, te están hablando de reactantes. ¿Qué dice esto? Una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Eso dice esta expresión. Una mol de metano con 2 moles de oxígeno. Ahora, pero en el problema, muy bien, Miguelito, en el problema te están dando un dato, pero no te ponen la cantidad, solamente te están diciendo algo. Van a reaccionar volúmenes iguales de reactantes. ¿Sí? ¿Cuáles son los reactantes? Ellos dos. Dice que reaccionan entonces volúmenes iguales. Si deseas, ponle un número cualquiera. Es igual. Si deseas, ponle letra. Tú pones lo que quieras, aquí es lo mismo. Vamos a ponerle letras. Reaccionan volúmenes iguales, entonces, X litros de metano y X litros de oxígeno. ¿Sí o no que son volúmenes iguales? X litros de metano y X litros de oxígeno. ¿Estás de acuerdo que son volúmenes iguales? Sí. Sí, Ahí lo dicen. chévere. Ya está, ya está. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Marcar la proposición correcta. Cuando te hablan cuando te hablen de dos reactivos, ese problema es un problema de reactivo limitante. ¿Sí? Es un problema de reactivo limitante. Y reactivo limitante no hemos visto hoy, hemos visto ayer. Así que vamos a recordar lo que hicimos ayer. ¿Cómo calcular el reactivo limitante? A ver, primero, oye, cuando me daban la información aquí, 300 gramos, él también tiene que estar en la misma unidad. Acá esto está en litros, pero él está en moles, no me conviene. ¿Qué hago entonces? Acá tienes que aplicar la ley volumétrica. ¿Qué decía la ley volumétrica? Si bien es cierto, acá dice que una mol de él reaccionan con 2 moles de él, como son gases, ojo, y solamente esto es aplicable a gases, a las mismas condiciones de presión y temperatura, yo estos moles los puedo cambiar a volúmenes o no. ¿Se puede o no se puede hacer eso de frente? ¿Qué me dices? ¿Puedo hacer eso frente? Sí, ¿Qué me profe. dices? Sí, profe. Sí, ¿no? A volumen, sí. Claro, porque son gases. Si fueran sólidos o líquidos, no puedes. Pero como sé que son gases, yo puedo decir, una mol de él, con 2 moles de él, los puedo expresar también de la siguiente manera. Solo porque son gases, ¿ah? Repito, es como la tercera vez que lo digo. También puedo decir lo siguiente, que por cada litro de él, necesito 2 litros de él. ¿Sí o no? Es lo mismo.
sea, perdón, no es lo mismo, pero se puede expresar también así. En moles lo puedo pasar a litros directamente, pero repito, solo funciona si son gases. ¿Ya? Listo. ¿Está? Es una Ahora, proporción. claro, exactamente, hermano, exacto, ese es el término, están en la misma proporción. Genial. Ahora, como yo no sé cuál es el reactivo limitante, vamos a descubrir quién es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con el limitante. ¿Y cómo hacíamos descubriendo el limitante? Ayer lo hicimos, lo repasamos hoy. A ver, tienes metano y oxígeno. Pues me dicen por un lado metano y me dicen por otro lado oxígeno. ¿Qué hacía? Copiaba la información que está acá. Esto de acá es el dato. Estos dos son los datos. No son números, no importa. No importa. X litros de él y X litros de él. Dice que son volúmenes iguales. Y para descubrir dije, ¿no? Para descubrir al reactivo limitante, hay que dividirlo entre la cantidad que sale de la ecuación química. Pero ojo, tienen que estar en las mismas unidades. Por eso es que esto lo he pasado a litros. Del metano es 1. Ah, ya, el denominador es 1. Del oxígeno es 2 litros. Ah, bueno, el denominador es 2. ¿Y qué hacíamos? Dividíamos. ¿Y con quién me quedaba siempre? ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Con el menor. Con el menor Con el valor. menor. Con la menor división o el menor valor. Entonces, ¿cuál es la menor división? ¿Cuál es el menor valor? El oxígeno. El oxígeno. Oxígeno. Entonces, criaturita, ¿qué concluyes? ¿Que el oxígeno es quién? ¿Quién es? ¿Cómo se le llama? Digo limitante. El reactivo. Gracias, hermano, por participar, por no hacerme sentir solito. El reactivo limitante. ¿Sí? Acabo de descubrir que el reactivo limitante es el oxígeno. A ver, vamos a ver si podemos responder algunas preguntas ahí. ¿El limitante es el metano? Nel. El limitante no es el metano. ¿El reactivo en exceso es el oxígeno? No. El reactivo en exceso es el otro. Si él es el limitante, él es el reactivo en exceso. ¿Sí? Entonces, el exceso no es el oxígeno es el limitante. La B tampoco puede ser. ¿El volumen del anhídrido carbónico es igual al del oxígeno? No. Mira, ¿cuál es la relación entre los volúmenes del anhídrido carbónico y el oxígeno? ¿No es de 2 a 1? El anhídrido carbónico también es un gas, así que también lo puedo poner así. ¿Están en la misma proporción? ¿El volumen del anhídrido carbónico va a ser igual al volumen del oxígeno? ¿O él es la mitad de él? Él es la mitad de él, ¿verdad? Falsa también la C. No reacciona la mitad del metano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién no reacciona. Para saber quién no reacciona, tienes que saber primero quién sí reacciona. El oxígeno es el reactivo limitante. Con él voy a trabajar. Con él me quedo, porque él es el reactivo limitante. Y el reactivo limitante se debe consumir completamente. Entonces, ¿cuánto tengo de oxígeno? X litros. ¿Cuál es la relación estequiométrica? Quiero saber que para que él se consuma en su totalidad, ¿cuánto de metano voy a usar? A ver, sé que la relación entre metano y oxígeno es de 1 a 2. O sea, dice la reacción que para que 2 litros de oxígeno reaccionen, se necesita 1 litro de metano. La relación es de 1 a 2. Simplificas entonces, para que X litros de oxígeno se consuman completamente, ¿cuánto necesitas de metano? X medios. Pero yo no tengo X medios, tengo X. Ah, va a sobrar entonces. Si tienes X y se están consumiendo X medios, ¿cuánto sobra entonces, criatura? Si tienes X litros de metano y van a reaccionar la mitad, te va a sobrar la otra mitad. Clave entonces en la pregunta 9, dedo. No reacciona, es lo que sobra, no reacciona la mitad del volumen de metano.
clave en la 9, dinosaurio. Sí, esa es la combustión completa. Angelita, es la combustión completa del metano. ¿Sí? Ahí la pregunta 9. Vamos a la 10. Ah, no, la 10 está para... ¿Alguien Una hizo la consulta, 10? Dime, papá, ¿qué pasó? A ver, consulta. profe. ¿Qué se requería para que sea una combustión completa? Ah, la combustión completa implica que haya un combustible y el comburente que es el O2, el oxígeno. Ahora, ¿cómo reconocer a una combustión completa? Porque su producto, uno de ellos es el CO2. ¿Sí? Entonces, siempre que veas combustión completa, tiene que producir CO2 y agua. CO2 y agua. Por eso Profe, y tienes... siempre son con dos oxígenos. No, 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 no. ¿Te refieres a este número, no? ¿O te refieres al subíndice? Al número, profe. No, no, no. Esto es por balance. ¿Ah? Este es un coeficiente estequiométrico que sale por balance. Ya cuando lo balanceas, tienes que calcular. No siempre es un 2, puede ser un 8, un 5, un 7, como quieras. Ah, ya, profe. ¿Sí? A ver, Angelita. A ver, tranquila mamá, no pasa nada. A ver, Angelita, hasta el reconocimiento del reactivo limitante, esta parte de cómo calculamos, cómo identificamos al limitante, ¿se entendió, Angelita? Sí, chévere, ya, se acaba acá. Entonces, una vez, Angelita, una vez que sabes quién es el reactivo limitante, ahora vamos a ver cuánto reacciona. Bueno, sabemos que el reactivo limitante es el oxígeno, y un requisito de todo reactivo limitante es que se debe acabar. No va a sobrar nada, el reactivo limitante nunca sobra, se consume completamente, ¿verdad? Ahora, para que él se acabe completamente, voy a calcular cuánto de metano voy a necesitar. Puedes hacerlo por regla de 3 si quieres, puedes hacer esto, mira, si con 1 litro de metano necesita 2 litros de oxígeno, para que se consuman X litros de oxígeno, ¿cuánto de metano se consumirá? Y esta es tu pregunta. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo acá, pero con factor unitario. Tengo el dato, el reactivo limitante, X litros de oxígeno, y lo voy a multiplicar por un factor unitario. ¿Y ¿de dónde sale el factor unitario? Sale de la reacción. ¿Qué dice la reacción? Por cada litro de metano, se necesita 2 litros de oxígeno. Por cada litro de metano, se requieren 2 litros de oxígeno. Simplificas litros de oxígeno por acá, y te queda X entre 2, X medios. Esto es lo que se consume, ¿sí? Mejor lo voy a poner por acá. Esto es lo que se consume, no lo que sobra, ten cuidado. Esto es lo que se consume de metano para que se puedan consumir completamente X litros de oxígeno. En otras palabras, si tengo X litros de oxígeno, ¿cuánto de metano necesito? X medios. ¿Cómo? Si no quiero operar, si no quiero escribir, ¿cómo lo puedo sacar? Fácil, mira, siempre él es la mitad de él. Si él hubiera sido 4, ¿cuánto necesitaría de él? ¿La mitad, sí o no? 2. Siempre él es la mitad de él. Entonces, si él fuese un X, ¿cuánto necesito del otro? La mitad. X medio. Entre 2. X medio. Lo mismo que es acá. Muy bien. Solo que ahora yo lo estoy escribiendo, no estoy calculándolo y estoy haciéndolo de manera formal. Pero tú puedes hacerlo al ojo nada más, mira, respetando esto de acá. Hasta aquí, Angelita. Este es lo que se consume. Hasta aquí nomás, hasta aquí. ¿Sí? Chévere. ¿Sí, Angelita? Sí, ya está. Ahora. Pero no me piden lo que se consume, me piden lo que sobra. Pero si tú tienes X de metano y vas a consumir X medios, lo que sobra entonces será lo que tenías menos lo que reaccionó. Se ha consumido X medios. Y si tenías X y se consumen X medios, esa resta también es X medios, ¿no? ¿Sí? Por eso la respuesta es que sobra X medios litros de metano. Sí, sí, es que en la pregunta te están diciendo, no reaccionó la mitad de lo que tenías. Tenías X y está sobrando, o sea, no está reaccionando la mitad. Es lo que te dice en la clave de que no reacciona la mitad del volumen de metano. ¿Se entiende?
Ya está, listo, Angelita. De nada, mamá. Vamos ahora a hacer la 10. Profe, ¿y lo que sobra se convierte en impureza? No. Este es otro tipo de problema. Acá no estamos viendo impureza. Este es solamente un problema de reactivo limitante y reactivo en exceso. No estamos hablando de impureza. No es ese problema. ¿Sí, amigo Rodri? Profe, Dime, Macarena. profe, ahí ayer el peso molecular en el 9 no me hubiera servido para saber cuál es el reactivo limitante. No, porque lo que... A ver, si esto hubiese sido masas, si te hubieran dicho, por ejemplo, reaccionan masas iguales de metano y oxígeno. Si esto en vez de haber sido litros, hubiese sido masas iguales, uy, ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Si esto está en masa, esto ya no me conviene tenerlo como litro. Entonces tengo que llevar esto a masa. Entonces, en vez de poner litro, hubiera puesto su masa, ¿no? 12 acá, 12 más 4, 16 gramos. Y acá es 2 entre 32. Y estas cantidades ya serían X gramos entre 16 gramos. Y acá sería X litros entre 2, gramos. Todo gramos. Y sería X entre 16 y X entre 2 por 32. Y ya tendrías que calcular con masas. No sé si me dejo entender, Macarena. Sí, profe. Sí, entonces, eso va a depender mucho del problema, mamá. Gran pregunta, ¿eh? Muy buena lógica, muy buena pregunta. Eso va a depender mucho del problema. En este caso son solamente litros, ¿ya? Son solamente litros. Listo, vamos leyendo la pregunta 10 mientras yo voy corrigiendo esto para la foto. Vamos leyendo todos la pregunta 10. ¿De qué nos hablan en la pregunta 10? ¿De qué nos hablan en la pregunta 10? Ve leyendo, interpreta. El truco acá es interpretación de problemas. ¿Sí? El truco es RB o RV. ¿Quieres llamarlo así? Yo lo llamo RV. ¿Sí? Ese es el truco. Interpretar, leer, ordenar tus ideas, interpretar el problema y luego el resto es multiplicar y dividir, que multiplicar y dividir lo sabe todo el mundo, así que no es ninguna dificultad multiplicar y dividir. El detalle acá está en leer el problema, interpretar, saber, entender lo que te están queriendo decir y plantearlo. Ese es el trucazo. Pregunta, la 10, perdóname, la 10 está no operativa, pero es para rellenar. ¿Alguien hizo la 10? La 11 ya está, ¿no? Ya no nos volvemos a ver, ¿no? Hagamos la 12, ¿ya? Antes de hacer la 10, a ver, la 10 debe salirte, el reactivo limitante es HCl y el reactivo en exceso es el zinc. Tú lo calculas. En la B, los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar debe ser 130 gramos del reactivo en exceso, que en este caso es el zinc, 130. La masa de cloruro de zinc producido con 80% de rendimiento debe ser 217,6. Los litros de hidrógeno a condiciones normales con 100% de rendimiento es 44,8 litros a condiciones normales. Y los litros de hidrógeno liberados a 1248 y 300 kilopascales con 80% de rendimiento debe ser 24 litros. Esas son las respuestas en la pregunta 10. Ya, pero vamos a hacer mejor la 2. Ya, checa la 12, ¿ah? A ver un ratito la foto. Revisa la 12, lee la 12 y dime qué clave te sale en la 12. ¿Qué clavecita te saldría en la 12? ¿Qué marca una criatura de tu talento? En la 12. O estás muy apagado. Yarlet, gracias mamá.
Oh, muy bien. No, no. Sí, acabo de dictar la clave de la 8, amigo del Río. Dicté la clave de la 8, ¿ah? A ver, Hernández me pide la 18. Sí, no te preocupes. Ahora, después de la 12, hago tu pregunta 18, ya que me la has pedido. Ana Pau, me estás preguntando por la 13. ¿Quieres que haga la 13 también, Ana Pau? Sí, profe, la 13, Ya, porfa. ok. Hacemos la 18 y la 13. Pero primero déjame hacer la 12. ¿Nos da tiempo? Oh. Sí, sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo, 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 sí nos da tiempo. Dedo. Ana Emilia, muy bien. Mamá. Yarlet, perfecto. Criatura. Mireya. Ana Pau. Dicen dedo. Pregunta 12, dedo, efectivamente. A ver, ¿cómo haces la pregunta 12? Bueno, vamos a poner acá. La pregunta 12, luego hacemos la 13 y luego la 18. Ya, en ese orden. 12, 13 y 18, y con eso creo que ya puedes empezar tu curso. A ver, voy a correr, ¿ah? Agárrate, no te vayas a perder. A ver, de acuerdo a la reacción, carbonato de calcio me da óxido de calcio y CO2. Los litros a condiciones normales que se producen, que se producirán con el 60% de rendimiento a partir de 1 kilogramo de piedra caliza, y además esa piedra caliza tiene 60% de pureza. Ok. A ver, este problema 12, están combinando dos cosas, criatura. Están combinando porcentaje de pureza y eficiencia de la reacción, las dos cosas en un solo problema. ¿Sí? Eso hace un poquito más fastidioso el problema, pero no difícil. Solo fastidiosito. A ver, te están pidiendo los litros. Entonces en la 12 me están pidiendo los litros de CO2. ¿Sí? Volumen. El CO2 es un gas. Te están pidiendo el volumen de CO2 a condiciones normales. Esa es la pregunta. Pero hay un detalle. Hay un detalle. ¿Qué volumen se producirá a condiciones normales? ¿Eso es el valor real o el valor teórico? ¿Qué me dices? ¿Qué volumen se va a producir? Valor teórico. Es el valor real. Te están pidiendo el valor real. Te están pidiendo el valor real. Léelo bonito. Léelo bonito. A ver, repito el problema. A ver, ¿qué te dicen? ¿Cuáles serán los litros de oxígeno a condiciones normales que se producirán? ¿Sí? Tú quieres producir, tienes que producir. Mi meta es que yo debo producir. Se debe producir cierto volumen de CO2, pero con un 60% de rendimiento. ¿Qué te están pidiendo? El valor real. Los volúmenes, los litros que se producirán sabiendo que la reacción no es eficiente al 100%, sino sabiendo que hay una eficiencia solamente del 60, ¿no? Solamente del 60%. Entonces, no te están pidiendo el valor real, te están preguntando por el valor, no te están pidiendo el valor teórico, te están pidiendo el valor real. Me estás preguntando por el valor real. Repito, ¿qué volumen de oxígeno a condiciones normales, pero sabiendo que la ecuación es eficiente solo en un 60%, se producirá? En realidad, ¿cuánto se producirá? Este es el valor real. Entonces, la pregunta es por el valor real, ¿ya? Eso es lo que tienes que interpretar. Te están pidiendo entonces el valor real. Todo esto viene a ser el valor real. ¿Ya? Para calcular el valor real, mis hermanos, ¿qué necesitas primero? El valor teórico. No puedo calcular el valor real si no sé el valor teórico. Y el valor teórico sale de la estequiometría. Así que tienes que hacer estequiometría y calcular el valor teórico. Y una vez que tienes el valor teórico, recién calculas el valor real, que es tu pregunta de interés. Pero hay otro problema. Dice que lo que vas a hacer reaccionar es 1 kilogramo de piedra caliza, pero esa caliza tiene un porcentaje de pureza. Entonces dice, a partir, ¿cuál será el volumen de CO2 a condiciones normales
con una eficiencia del 60% que se obtiene a partir de 1 kilogramo. Pero 1 kilogramo son 1000 gramos. A partir de 1000 gramos de una piedra. Oye, la piedra no es el reactivo puro. La piedra es un mineral, ¿sí? A partir de esa piedra caliza, pero esta piedra tiene un porcentaje de pureza de 60%. Con 60% de pureza del reactivo de interés. En otras palabras, ¿qué te está diciendo esta pequeña partecita? Te está diciendo que tú tienes un piedrón, ahí está tu piedra, y esa piedra pesa 1 kilo. Esta piedra tiene una masa de 1 kilo. 1 kilo son 1000 gramos. Esa es la piedra caliza. Pero esta piedra caliza dice que tiene el 60%, su porcentaje de pureza, dice que el 60% corresponde al reactivo que yo quiero y el 40% restante es basurita que no me interesa. Entonces no vas a trabajar ni loco con 1000 gramos, porque 1000 gramos es todo, incluyendo la basura. Tú quieres solamente la parte pura, el 60% de pureza. Entonces, mi dato no es 1000 gramos. Tienes que calcularle el 60%. Lo voy a hacer acá al costadito. Entonces, tienes que calcular el 60% de la piedra. ¿Y eso cuánto es? 600 gramos. 600. Entonces, ¿cuál es el reactivo? No es 1 kilo el reactivo, porque ese reactivo tiene impurezas. Solamente me voy a quedar con 600 gramos de carbonato de calcio. Este es el dato. Acabas de descubrir el dato. No era el kilo, el kilo no es dato, el dato es este. Este es el dato. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Hay alguna duda? Todavía no te preocupes por el valor real, ¿eh? Primero, estoy hablando del porcentaje de pureza. Hasta aquí, ¿todos de acuerdo en que hay 600 gramos de caliza? ¿Sí? Chévere. Ahora, este es el dato. Vamos a la reacción. Vamos a la reacción, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción? La reacción es esta. Y está balanceada. ¿Cuál es la pregunta? El CO2. Ah, bueno, tus ojitos hechiceros se concentran en el CO2. ¿Y cuál es el dato? La piedra, perdón, no la piedra, no. El carbonato de calcio. El dato es el carbonato de calcio. Listo. ¿Qué dice la ecuación? Que una mol de él me va a dar una mol de él. Bueno, una mol de carbonato de calcio me da una mol de CO2. Pero no me sirve esto en moles, ya que el dato está en gramos. Así que mejor hay que llevarlo a gramos. Y una mol en gramos es 100 gramos. Está como, no sé si está como dato. Espérame. Sí, está como dato. Una mol pesa 100 gramos. Ahora vamos a la pregunta. ¿Te piden volumen? No te piden moles. Te piden volumen a condiciones normales. Criatura, sorpréndeme. Una mol de este gas a condiciones normales, ¿a cuánto equivale? ¿Cuál es el volumen de una mol? ¿Cuánto? 2,4. 22,4 litros de gas. ¿Y está? Listo. Entonces, haces tu regla de 3. O tu factor unitario. ¿Cuánto tienes? ¿Cuál es el dato? Tengo 600 gramos de carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué vas a hacer inteligentemente? Lo que quiero sobre lo que tengo, quiero los litros de CO2 y tengo masa de carbonato. ¿Cuál es la equivalencia? Cada 100 gramos de carbonato de calcio me dan 22,4 litros de CO2. Entonces, ¿cuánto voy a producir? ¿Cuántos litros de CO2 está produciendo? 0,0, 0,0 es 22,4 por 6, ¿no? Ahora, eso sale 134,4. Ah, perfecto. Entonces,
se debería producir 134,4 litros de CO2 a condiciones normales. Pregunto, ¿esto de acá es el valor real o el valor teórico? ¿Qué me dices? ¿Qué es? ¿El valor real? El valor real. ¿Teórico? Dijimos hace ratito, dijimos que en la estequiometría, ¿a quién siempre vamos a calcular estequiométricamente? ¿A quién usamos estequiométricamente? El valor teórico. Muy bien. Este es el valor teórico. Nunca, ojo, estequiométricamente hablando, nunca se calcula el valor real. Es siempre el valor teórico, en teoría. Entonces, este de acá es el valor teórico. Pero este valor teórico, es solo si la eficiencia fuese un 100%, si la ecuación sea eficiente en un 100%. ¿Pero qué dice el problema? Que la ecuación es eficiente solo en un 60%. En teoría, tú deberías obtener 134,4, pero en realidad no vas a obtener eso. El valor real va a ser menor. Calculas entonces el 60% de él. Y está. O aplicas la fórmula, como quieras. O sea, puedes hacer de frente, ¿no? Puedes hacer de frente. Le sacas el 60% a el valor teórico. De frente haces eso y ya está. ¿Sí? De frente haces eso y la respuesta debe salirte 80,64. Clave D. ¿Sí? De frente. O si no, si se te complica la cosa, aplica la fórmula. Esto es lógica, ojo, esto es lógica. Esto representa el todo, el 100%. En teoría deberías obtener esto, ¿no? Entonces, si no, aplica la fórmula, ¿no? Porcentaje de eficiencia, valor real, sobre valor teórico, por 100. ¿Cuál es la eficiencia? Dice el dato que es el 60%. Ah, chévere. Es el 60%. El valor teórico, ¿cuánto es? 134,4. Y todo por 100. Operas esta expresión y te sale el valor real. Es lo mismo, ¿ah? 134 por 60 entre 100. Y eso me da 80,64. En teoría, deberías obtener 134, pero como tu eficiencia es solo del 60%, obtienes un valor menor. ¿Sí? Ahí tienes entonces la pregunta 12. Nos pasamos del tiempo. ¿Cuál hago? ¿La 13 o la 18? Creo que la 18 porque la pidieron antes. Sí, por cuestiones de tiempo. Y porque está más interesante también. La 18. A ver, vamos a correr para que nos alcance tiempo para los dos problemas. Espero que tu profe no se... ¿A qué hora empieza tu clase? A las 5, ¿no? No. Sí, o no. No, Bueno. sí es bromita, sí, a las 5. Sí, a las 5, por ahí. Ah, te pones a bromear en estos momentos de desesperación cuando estoy... A ver, vamos a resolver entonces el problema 18 para mi amigo... No sé si es amigo o amiga hasta ahora. Por favor, trata de poner tu nombre, Hernández. Porque no sé, me confundo y no sé si eres niño o niña. Creo que eras niña, ¿no? No, Hernández le dijo que era niño. Ya le había dicho. Ah, perdóname, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Pon tu nombre, por favor. Ah, David, ahora sí está tu nombre. Perfecto, David. Ahora sí, hermano. Ya está. No estaba tu nombre, o me estoy confundiendo de Hernández. En la reacción de neutralización, los litros de solución al 10% en masa y densidad. Ah, ya. Creo que aquí hay un error. Creo que debe ser 1,12 el dato. Creo, ¿ah? Vamos a probar con 1,2. No lo he revisado, ¿para qué mentirte? Pero me da la sensación de que es 1,2. ¿Ya? A ver, la reacción de neutralización dice que te piden los litros de hidróxido de potasio. ¿Ya? Entonces la pregunta es por el volumen de una solución de hidróxido de potasio. Esa es la pregunta. Pero te dan información. Dice que el hidróxido de potasio está al 10%
en masa-masa, ¿sí? Y tiene una densidad de 1,12 gramos por mililitro. ¿Sí? Ajá, así está. ¿Cuántos litros de él bajo estas características se necesitará para que reaccione con 490 gramos de ácido? Para que reaccione con 490 gramos de ácido. Ahora, este problema se puede resolver de dos maneras. Ya te enseñé la primera manera la semana pasada, el famoso no veo, o nave, ¿sí? Tienes que aplicar tu nave por acá. Ahora, pero como estamos en estequio, lo vamos a resolver con estequio, ¿ya? Pero estequio no es el camino adecuado, porque es un poco más largo el proceso. Es preferible hacer nave. Creo que podríamos hacer nave mejor, para ahorrar tiempo. ¿Ya? Este tipo de problemas, las neutralizaciones, preferiblemente se calculan con la fórmula de neutralización. ¿Cuál es la ecuación química? A ver, tienes ácido sulfúrico más hidróxido de potasio. Esto me debe dar sulfato de potasio, ¿sí? Y agua. Creo que ya está balanceada la ecuación. Ahí tienes la ecuación. ¿Está bien? Una revisadita, por favor. Ah, me faltaban dos acá. ¿Ves? Ahora sí que va. Un sulfato, cuatro hidrógenos, eso ya está. Balanceadísimo. ¿Listo? Te están preguntando por el hidróxido de potasio y te están dando como dato el ácido sulfúrico. Pues tú puedes hacerlo por estequiometría, pero una manera más sencilla es aplicar lo siguiente. Vas a aplicar normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base. Y problemas así sí hemos resuelto. Lo recuerdo, me parece que ha sido uno de los últimos problemas que hemos hecho hace una semana atrás, ¿sí? Cuando hablamos de UQM. A ver, necesito el volumen de la base. Te están pidiendo él. Esta es la pregunta. Necesito la normalidad. No la tengo. Pero la normalidad la puedes calcular con Nemo. Pero no tengo Nemo, no tengo molaridad tampoco. Ah, pero tienes datos de porcentaje en masa y densidad. Puedes calcular la concentración molar. Acá no tengo nada. Del ácido, que es el ácido sulfúrico, no tengo ni el volumen, ni la molaridad, ni la normalidad. Pero, ¿recuerdas que esto lo podías expresar así también? ¿Recuerdas que podíamos expresarlo así también? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar eso, ¿te parece? A ver, vamos a aplicar eso. Primero, voy a aplicar esta fórmula, pero fíjate que necesito este dato y no lo tengo. Entonces vamos a colocar acá una formulita que ya la conoces. El famoso Nemo, buscando a Nemo. Ahí está el pececito payaso. Ahí está. Tienes que recordar esta fórmula. Entonces, para calcular la normalidad, necesitas la molaridad. Ahora, pero hay un problema más grande. No tengo la molaridad. Ah, bueno. Pero la molaridad la puedes calcular con varias fórmulas, ¿no? Normalidad, no, molaridad, perdón, número de moles sobre volumen, masa molar, masa molar y volumen, o la que voy a usar ahora, porcentaje en masa, densidad, por 10, sobre la masa. Mira, voy a aplicar esta fórmula para calcular la molaridad y una vez que tengo la molaridad, calculo la normalidad y se acabó. Y se acabó. ¿Sí? ¿Listo? Operemos entonces. Operemos entonces. ¿Ya? Operemos. Listo. ¿Cuál será la molaridad? Estoy calculando la molaridad de esta solución de hidróxido de potasio. Entonces, ¿cuál será su concentración? No lo sé, pero como tengo datos de porcentaje en masa, eso es 10,
Tengo el dato de densidad, eso es 1,12 por 10, y todo eso entre la masa molar. Ahora, no sé si en el problema te han puesto la masa molar. La masa molar del hidróxido de potasio. Espera. Los litros. No está, ¿no? Espérate, los litros. No está. No está. Pero bueno, tú eres talentoso. Sabes que el potasio vale 39. Sabes que el oxígeno vale 16. Y sabes que el hidrógeno vale 1. Eso es 56. No me lo coloco esto por acá, lo vamos a colocar. La masa molar del hidróxido de potasio es 56 gramos. ¿Qué es lo que voy a usar acá? ¿Sí? Listo. ¿Estás segura? ¿Estás segura que es 11,2? Con 1,12 me sale 50. Ah, ya, de repente estoy tomando mal la coma. Es que ahí no ha salido ese dato, ¿no? A ver, déjame ver. 56 sería... Pero aquí me sale 2, la concentración molar. Entonces, acá sería 2 también. A ver, déjame ver rápido. Un ratito. Acá No, sería sí, 2. sí, está bien, está bien. sorry. Ya, ok. Entonces, criatura de Dios, si operas, esto te sale 2. ¿Sí o no? Esta coma, este 0 con este 0 van a desaparecer con la coma, porque va a quedarte 112. 56ava 1, 56ava 2. Entonces, la concentración era 2 molar. Ya tienes la concentración. Ahora vamos a la normalidad. Porque la normalidad es la molaridad por teta. Pero teta, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de tu teta, criatura? O sea, no veo eso. ¿Cuál es el valor de teta, criatura de Dios? ¿Cuál es el valor de teta? Número de hidrógenos. Ok, estoy analizando a quién. A esta solución. Es una base. Teta en una base es igual al número de OHs. Es el número de hidrógenos si fuera un ácido. Ojo, este no es un ácido, es una base. Como él tiene solamente un OH, teta vale 1. Entonces, si teta vale 1, la normalidad y la molaridad son las mismas. La normalidad es 2. Una vez que sabes la concentración, ya puedo aplicar mi ni vea. O no veo, o nave. Voy a aplicar entonces esta fórmula. La normalidad del ácido por el volumen del ácido es normalidad de la base por el volumen de la base. ¿Sí? La pregunta es el volumen de la base. Esta es la pregunta. Y acabas de calcular la normalidad de la base. Vamos a poner acá NB. Porque hemos analizado todo para la base, ¿eh? Para el hidróxido. ¿Sí? Entonces ya tienes él y ya tienes él. El problema está acá. No te pierdas. ¿Sí o no que la normalidad es molaridad por teta? Nemo. Está aquí. Pero sí o no que la molaridad es el número de moles entre el volumen. El número de moles entre el volumen. Volumen con volumen se van y te queda normalidad por teta. Entonces, esto de acá, mira lo que dice, ¿eh? Normalidad, número de moles por teta. Entonces, lo puedo borrar y puedo poner esto. El número de moles del ácido por teta del ácido. Pero no tengo los moles. Ah, pero tienes masa. Y el número de moles es masa entre masa molar. Así que esto, en vez de poner número de moles, voy a poner masa entre masa molar. Se acabó tu problema, criatura. Es solo reemplazar. ¿Cuál es la masa del ácido? 490. 490. ¿Cuál es la masa molar del ácido? Está como dato, eso sí, eso sí está como dato. Es 98. Una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos.
Ahora sí, Rodrigo, ¿cuál es el teta del ácido? Ahora sí, ¿ah? Rodrigo, teta del ácido, hermano. 2, profe. 2, porque el ácido tiene 2 hidrógenos. 2. ¿Cuál es la normalidad de la base? 2. ¿Y cuál es el volumen de la base? Esa es mi pregunta. Me están preguntando el volumen de la base bajo estas condiciones. ¿Listo? Se acabó el problema. Un 2 con un 2. 49ava 1, 49ava 2, mitad 5. Entonces, ¿cuánto necesitas? El volumen de la base es 5 5 litros. Necesito 5 litros. Clave en la 18, beso. Clave en la 18, beso. Aquí, ojo que yo me he extendido, ¿ah? Porque esto es más corto, solo que acá faltaban calcular algunas cositas adicionales y estoy poniendo las fórmulas también para que te acuerdes. Pero en realidad esto sale rápido, más rápido. Ahora, por estequio es un poquito más complicado. Uy, me pasé, me recontrapasé. Sorry, gente, sorry. Si el profesor está presente, mil disculpas, profe, por haberme robado su tiempo. Qué conchudo que soy. Chao, gentita, cuídense mucho, por favor.